En el presente video, exploraremos la historia y características generales de las civilizaciones precolombinas que se asentaron en el territorio que hoy en día se conoce como Mesoamérica y que abarca un periodo histórico de 4000 años. Desde aproximadamente 2500 años antes de Cristo hasta la caída de la Gran Tenochtitlán en 1521. Mesoamérica. Evolución histórica, estructura social y legado cultural. Definición y génesis del concepto de Mesoamérica. Mesoamérica es una región histórica y cultural precolombina que abarca desde el centro-sur de México hasta la península de Nicoya en el noroccidente de Costa Rica. El término proviene del griego mesos, intermedio, y designa una zona donde civilizaciones complejas, mayas, aztecas, etc., compartieron rasgos culturales, agrícolas y religiosos durante siglos. El origen del término. Desde hace 5 siglos, en el siglo XVI, se trató de entender y definir los rasgos comunes a los habitantes de lo que hoy es México y partes de Centroamérica. En su apologética Historia Sumaria, Fray Bartolomé de las Casas marcó las semejanzas entre los habitantes de Guatemala y de otros pueblos mesoamericanos. Toda esta tierra, con la que propiamente se dice la Nueva España, debía tener una religión y una manera de dioses, poco más o menos, y extendíase hasta las provincias de Nicaragua y Honduras. Y volviendo hacia la de Jalisco, y llegaban, según creo, a la provincia de Colima y Culiacán. Ya en el siglo XIX, el viajero francés Désiré Charnay se dio cuenta de la existencia de cierta homogeneidad cultural entre el norte y el sur de México. Percibió que se encontraba ante una misma civilización, una misma religión y símbolos y dioses similares. Durante el siglo XX, investigadores como Herbert Spinden, Miguel Otón de Mendizábal, Clark Whistler, Alfred Kroeber y Wigberto Jiménez Moreno se encargaron de determinar los límites espaciales de la afinidad cultural. En 1939, en el marco del 27 Congreso Internacional de Americanistas, celebrado en Lima, Perú, se creó el Comité Internacional para el Estudio y Distribuciones Culturales de América, en el que participaron Jiménez Moreno, Roberto Beitlaner y Paul Kirchhoff. Fue este último quien en 1943 logró concluir los trabajos en un pequeño texto que tenía por título, Mesoamérica. Sus límites geográficos, composición étnica y características culturales. En este trabajo, Kirchhoff apuntó que las divisiones geográficas del continente que se han realizado son totalmente artificiales y no contemplan rasgos culturales compartidos por los pueblos que las habitaron. Por ejemplo, aquellas divisiones entre Norte y Sudamérica o entre Norte, Centro y Sudamérica. A partir de entonces, se empleó el término Mesoamérica para referirse al área cultural del continente americano que comprende la mitad meridional de México, todo el territorio de Guatemala, El Salvador y Belice, el occidente de Honduras y Nicaragua, y la península de Nicoya en el noroccidente de Costa Rica. En el periodo precolombino fue conocido por formar parte de las grandes civilizaciones. Esta región vio el desarrollo de una civilización indígena en el marco de un mosaico de gran diversidad étnica y lingüística. La unidad cultural de los pueblos mesoamericanos se refleja en varios rasgos que Paul Kirchhoff definió en 1943 como el complejo mesoamericano. Mesoamérica no es meramente una demarcación geográfica, es una realidad histórica dinámica de larga duración. Esta superárea cultural constituye un espacio donde la interacción continua, el flujo de bienes y el intercambio de cosmovisiones entre diversas etnias forjaron una tradición civilizatoria común. El origen del término y la crítica arqueológica. La identificación de una homogeneidad cultural en esta región se remonta a las crónicas del siglo XVI de Fray Bartolomé de las Casas y a las observaciones decimonónicas de viajeros como Désiré Charnay. Sin embargo, la sistematización académica fue consolidada por Paul Kirchhoff en 1943. Kirchhoff propuso el término para agrupar a tribus con una cultura básicamente semejante, diferenciándolas de otras áreas continentales. Es imperativo señalar que la definición original de Kirchhoff era de carácter sincrónico, basada en los límites del siglo XVI. Con el objetivo de crear un espacio que incluyera a las tribus con una cultura no solo superficial sino básicamente semejante, Kirchhoff consideró el término de superárea cultural. De esta manera se creó el término Mesoamérica. Pero, ¿cómo es que logró delimitar tal superárea?
Kirchhoff se basó en los trabajos previos de Wissler y Kroeber y comenzó a buscar rasgos culturales que fueran comunes a la superárea. Entre estos rasgos separó aquellos que eran exclusivos de Mesoamérica, los que compartía con otras superáreas y los que estaban ausentes. Investigaciones etnohistóricas y arqueológicas contemporáneas han demostrado que Mesoamérica fue un ente mutable durante el período clásico, gracias a una mejora climática. La frontera septentrional se expandió aproximadamente 250 kilómetros hacia el norte, para luego replegarse hacia el año 1000 después de Cristo debido a sequías prolongadas. Diferenciadores culturales. Para definir esta superárea, Kirchhoff clasificó los rasgos según su exclusividad o difusión. Rasgos exclusivos de los pueblos mesoamericanos. Tecnología agrícola, uso de la coa, bastón plantador y el sistema de chinampas. Cultura material, espejos de pirita, decoración de tejidos con pelo de conejo, espadas de madera con filos de pedernal u obsidiana. Sistemas de registro, escritura jeroglífica, signos numéricos posicionales y códices. Cosmovisión y tiempo, ciclos calendáricos de 260 y 365 días, rueda calendárica de 52 años, el número 13 ritual y mercados especializados. Arquitectura, basamentos piramidales escalonados. Rasgos compartidos con otras áreas. Cultivo de maíz, frijol, calabaza, cacao. Práctica del juego de pelota, uso de sandalias con talones y sacrificios rituales y las guerras para conseguir víctimas para sacrificar. Geografía y áreas culturales. Con base en lo anterior, Kirchhoff define Mesoamérica como una región cuyos habitantes, tanto los inmigrantes muy antiguos como los relativamente recientes, se vieron unidos por una historia común que los enfrentó como un conjunto a otras tribus del continente, quedando sus movimientos migratorios confinados por regla general dentro de sus límites geográficos una vez entrados en la órbita de Mesoamérica. En algunos casos participaron en común en estas migraciones tribus de diferentes familias o grupos lingüísticos. Cabe aclarar que los límites geográficos considerados por Kirchhoff para Mesoamérica son aquellos que la superárea tenía en un momento dado de su historia. Esto es en los últimos años previos a la conquista española en el siglo XVI. Tales límites eran los siguientes: la frontera sur, que se mantuvo más o menos fija durante toda la historia de Mesoamérica, iba más o menos desde la desembocadura del río Motagua hasta el Golfo de Nicoya, pasando por el lago de Nicaragua. La frontera norte iba desde el río Pánuco al Sinaloa pasando por el Lerma. Mesoamérica se subdivide en 6 áreas, cada una con particularidades lingüísticas y étnicas. 1. Centro de México, altiplano que comprende Hidalgo, México, Morelos, Tlaxcala, Puebla y la Ciudad de México. 2. Norte, zona de frontera fluctuante que abarca Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Tamaulipas, Jalisco, Aguascalientes, Guanajuato y Querétaro. 3. Occidente, caracterizado por su diversidad, abarca Sinaloa, Nayarit, Colima, Jalisco, Michoacán y Guerrero. 4. Costa del Golfo. Región húmeda que incluye Veracruz, Tabasco y zonas de Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo y Puebla. 5. Oaxaca, el núcleo de las culturas zapoteca y mixteca, extendiéndose a partes de Guerrero, Puebla y Veracruz. 6. Área maya, abarca Chiapas, Tabasco y la península de Yucatán, proyectándose hacia Guatemala, Belice, Honduras y El Salvador. Esta delimitación espacial, lejos de ser un marco estático, cobró vida con el inicio de la cronología en el Preclásico, cuando la transición de bandas nómadas a la vida sedentaria redefinió el suelo de la superárea. Etapas de la historia de Mesoamérica. Hemos delimitado Mesoamérica en el espacio, ahora hablaremos de los distintos periodos en que se divide, para su estudio, la historia de esta región. La historia de Mesoamérica inicia hacia el año 2500 a.C., con el surgimiento de la agricultura y el posterior sedentarismo, y termina con la conquista del territorio por parte de los españoles en el siglo XVI. Ha habido varios intentos por construir una periodización para estudiar Mesoamérica. La más aceptada por todos los especialistas se divide en 3 grandes periodos: periodo preclásico, periodo clásico y periodo posclásico. Periodo preclásico, 2500 a.C. a 200 después de Cristo. El surgimiento de la civilización. También se conoce como periodo formativo, ya que es durante este larguísimo tiempo cuando las características típicas de las culturas mesoamericanas toman forma.
El preclásico o formativo representa la génesis de la tradición mesoamericana, marcando el paso de una economía de recolección a una dependencia total de la agricultura, pilar que permitió la complejidad social posterior. Periodo preclásico temprano, 2500 a.C. a 1200 a.C. Inicia con el surgimiento de la agricultura y el sedentarismo, así como la aparición de los primeros ejemplos de cerámica. Hay un constante crecimiento de población aunado con el perfeccionamiento de las técnicas agrícolas. La cerámica se va perfeccionando. Los grupos humanos experimentan un lento tránsito del igualitarismo social hacia la jerarquización. Los asentamientos son pequeñas aldeas de unas cuantas chozas. Periodo preclásico medio, 1200 a.C. a 400 a.C. Durante este periodo la variedad de plantas domésticas se enriquece. Surgen las primeras técnicas agrícolas como canales de riego, terrazas, represas y sistemas de control de agua. Hay un incremento en las redes de intercambio de bienes de lujo, caracterizado por las piedras verdes finas. Al interior de las aldeas se presenta la especialización laboral, cada vez más personas se dedican a actividades distintas a la producción de alimentos. Surge la diferenciación social y la jerarquización al interior y entre las aldeas. En cuanto a los sistemas de conocimiento, surgen los primeros casos de notaciones calendáricas. A lo largo de este periodo, destaca el surgimiento del fenómeno olmeca, que tendrá presencia en varias regiones del territorio mesoamericano. Preclásico medio y el fenómeno olmeca. 1200 a.C. a 400 a.C. El perfeccionamiento de sistemas de riego, canales y terrazas generó excedentes, permitiendo la especialización laboral y la jerarquización. El estilo artístico olmeca se difundió por la superárea, destacando centros como San Lorenzo y La Venta con su iconografía del hombre jaguar y cabezas colosales. Periodo preclásico tardío, 400 a.C. a 200 después de Cristo. Desaparece el fenómeno olmeca, aunque algunas sociedades retomarán ciertos elementos iconográficos que recuerdan esta tradición. Algunos asentamientos aumentan de tamaño hasta convertirse en grandes centros de poder rodeados por aldeas satélites. En el área maya y en Oaxaca surgen las primeras ciudades como Nacbe, El Mirador y Monte Albán. Al interior de algunas aldeas y ciudades se construyen enormes basamentos piramidales, pirámides del Sol y de la Luna, en Teotihuacán, templos del Tigre y de la Danta, en El Mirador, Guatemala y grandes plazas. Hay un aumento considerable de las redes comerciales, destacando el intercambio de la obsidiana por parte de Teotihuacán y Caminal Juyú. Gran desarrollo del calendario y de la escritura jeroglífica, así como de las manifestaciones artísticas. Este periodo se define por la domesticación definitiva del maíz, chile, calabaza y frijol, junto con la aparición de la cerámica, hallazgos en Puerto Marqués, Tlapacoya y Tehuacán datados hacia 2400 a.C. La estructura social era mayoritariamente igualitaria, con una división del trabajo por sexo y edad, donde el chamán emergía como figura de control sobre la naturaleza. Tras el declive olmeca, se consolidó la urbanización estatal. En Oaxaca, Monte Albán dominó los valles mediante la fuerza militar, evidenciada en el edificio de los danzantes y el montículo J. En el centro de México, Teotihuacán comenzó su ascenso con la erección de las pirámides del Sol y la Luna. El abandono de Cuicuilco, tras la erupción del volcán Citle, provocó un desplazamiento poblacional hacia Teotihuacán, concentrando el poder en el norte de la cuenca. La consolidación de estas jerarquías regionales y centros de poder preparó el terreno para el florecimiento urbano y la especialización institucional que caracterizaría al período clásico. Período clásico, 200 después de Cristo a 900 después de Cristo. El apogeo de las grandes metrópolis. El clásico se distingue por una clara dicotomía entre el campo y la ciudad, donde el urbanismo se convirtió en una herramienta de control social y el Estado centralizó el poder político y religioso. Teotihuacán, la metrópoli rectora. Teotihuacán implementó un gobierno territorial y confederado, integrando barrios multiétnicos, zapotecos, mayas y gente del Golfo. Su diseño ortogonal y el estilo arquitectónico tablero talud se difundieron por toda Mesoamérica. La ciudad controló el monopolio de la obsidiana y las arcillas de cerámica anaranjado delgado, proyectando su influencia hasta el área maya mediante enclaves comerciales o conquistas. La civilización maya, legitimación y ciencia.
En contraste con el modelo teotihuacano, los mayas se organizaron bajo el mando del Cau-Ulahab, señor sagrado, cuyo poder se legitimaba mediante el linaje, el ritual público y la epigrafía monumental. Estelas y glifos emblema. Lograron avances excepcionales. Sistemas de conocimiento, uso del cero y una escritura logográfica silábica capaz de registrar historias dinásticas. Tiempo y política, el uso de la cuenta larga, que vinculaba la historia actual con una fecha hito mítica, el 13 de agosto de 3114 a.C. Servía como una herramienta de legitimación política para situar al gobernante en el orden cósmico. Oaxaca y la costa del Golfo. Monte Albán mantuvo un vínculo comercial con Teotihuacán, basado en la exportación de mica. En el Golfo, el Tajín destacó por su arquitectura de nichos y un énfasis ritual en el juego de pelota, contando con 17 canchas decoradas con relieves de sacrificios. Epiclásico y el colapso. 650 a 900 después de Cristo. La caída de Teotihuacán el año 650 después de Cristo dejó un vacío de poder que dio lugar al Epiclásico. Surgieron centros fortificados y multiétnicos como Xochicalco y Cacastla, que actuaron como herederos de las rutas comerciales teotihuacanas, enfatizando una iconografía bélica que prefiguraba el auge de los estados militaristas. Esta inestabilidad y el colapso de las capitales del Clásico reconfiguraron el paisaje mesoamericano hacia una era de pragmatismo guerrero. Periodo Clásico, 200 después de Cristo a 900 después de Cristo. El apogeo de las grandes metrópolis. El Clásico se distingue por una clara dicotomía entre el campo y la ciudad, donde el urbanismo se convirtió en una herramienta de control social y el Estado centralizó el poder político y religioso. Teotihuacán, la metrópoli rectora. Teotihuacán implementó un gobierno territorial y confederado, integrando barrios multiétnicos, zapotecos, mayas y gente del Golfo. Su diseño ortogonal y el estilo arquitectónico tablero talud se difundieron por toda Mesoamérica. La ciudad controló el monopolio de la obsidiana y las arcillas de cerámica anaranjado delgado, proyectando su influencia hasta el área maya mediante enclaves comerciales o conquistas. La civilización maya, legitimación y ciencia. En contraste con el modelo teotihuacano, los mayas se organizaron bajo el mando del Cau-Ulahab, señor sagrado, cuyo poder se legitimaba mediante el linaje, el ritual público y la epigrafía monumental. Estelas y glifos emblema. Lograron avances excepcionales. Sistemas de conocimiento, uso del cero y una escritura logográfica silábica capaz de registrar historias dinásticas. Tiempo y política, el uso de la cuenta larga, que vinculaba la historia actual con una fecha hito mítica, el 13 de agosto de 3114 a.C. Servía como una herramienta de legitimación política para situar al gobernante en el orden cósmico. Oaxaca y la costa del Golfo. Monte Albán mantuvo un vínculo comercial con Teotihuacán, basado en la exportación de mica. En el Golfo, el Tajín destacó por su arquitectura de nichos y un énfasis ritual en el juego de pelota, contando con 17 canchas decoradas con relieves de sacrificios. Epiclásico y el colapso. 650 a 900 después de Cristo. La caída de Teotihuacán el año 650 después de Cristo dejó un vacío de poder que dio lugar al Epiclásico. Surgieron centros fortificados y multiétnicos como Xochicalco y Cacastla, que actuaron como herederos de las rutas comerciales teotihuacanas, enfatizando una iconografía bélica que prefiguraba el auge de los estados militaristas. Esta inestabilidad y el colapso de las capitales del Clásico reconfiguraron el paisaje mesoamericano hacia una era de pragmatismo guerrero. Periodo posclásico, 900 después de Cristo a 1521 después de Cristo. Militarismo y la Triple Alianza. El posclásico se caracteriza por una intensa movilidad poblacional y el surgimiento de estados militaristas, cuya historia conocemos con precisión gracias a la combinación de arqueología y fuentes documentales coloniales. Los toltecas y el fenómeno Suyua. Tula consolidó el arquetipo de la ciudad militarista. Su influencia dio origen al fenómeno Suyua, una ideología política compartida con Chichén Itzá, ciudades gemelas, que enfatizaba el culto a la serpiente emplumada y un sistema de gobierno basado en alianzas. Este orden suyuano transformó la península de Yucatán y los altos de Guatemala a través de un control militar expansivo. La hegemonía mexica y la Triple Alianza.
Tras su salida de Aztlán, los mexicas fundaron Tenochtitlán y en 1430 consolidaron la Triple Alianza, Escantla-Toloyan. La sociedad mexica estaba rígidamente estratificada entre los pipiltin, nobles educados en el Calmecac, y los macehualtin, plebeyos educados en el Telpochcali. La base social era el Calpulli, un barrio con parentesco común y un dios patrono. El Tlatoani gobernaba como representante de Tezcatlipoca, centralizando el tributo y el orden ritual. Diversidad y resistencia. En Oaxaca, los mixtecos y zapotecos vivieron una fragmentación política marcada por alianzas matrimoniales y guerras endémicas, destacando la tumba 7 de Monte Albán. En el occidente, el estado purépecha, con capital en Tzintzuntzan, resistió a los mexicas bajo el amparo de su dios patrono Curicahueri. Los purépechas destacaron por su avanzada metalurgia y, al igual que otras culturas de la región, mantuvieron tradiciones antiguas como las tumbas de tiro que alcanzaban hasta 16 metros de profundidad y contenían cerámicas finas como los perritos cebados de Colima. El esplendor de la Triple Alianza y la resistencia purépecha marcaron el último capítulo de autonomía mesoamericana antes de la caída de Tenochtitlán en 1521. Síntesis y reflexión final. Mesoamérica como hecho histórico. Mesoamérica debe comprenderse como un hecho histórico de larga duración, una construcción colectiva que perduró por más de 4 milenios. Su legado no reside en la hegemonía de un solo grupo, sino en la interrelación dialéctica de múltiples etnias que, a pesar de sus particularidades lingüísticas y geográficas, compartieron una estructura de pensamiento, organización social y tecnología comunes. Este proceso civilizatorio sobrevivió a colapsos sistémicos, cambios climáticos y migraciones masivas, manteniendo una continuidad que unifica el pasado prehispánico con la realidad contemporánea. La comprensión de Mesoamérica como una superárea cultural dinámica es fundamental para el análisis de la identidad nacional. Los sistemas de gobierno, ya fueran territoriales o de linaje, y la gestión de la diversidad étnica en grandes metrópolis, son procesos que forjaron una de las civilizaciones más resilientes de la historia universal. Reconocer esta profundidad histórica es indispensable para valorar y entender la realidad de los pueblos indígenas actuales en México, quienes son los herederos directos de esta milenaria tradición. Hemos terminado nuestra breve reseña de la historia de Mesoamérica, desde sus inicios más reconocidos 2500 años antes de Cristo, hasta su culminación en el año 1521 con la caída de la Gran Tenochtitlán. Si te gustó el video, dale like, comparte y comenta. Gracias por tu apoyo.